experiencia que hemos caminado. Algunos están todavía en uno de estos montes. Bueno, está bien. Pero hay una cosa que hemos visto, que en el pueblo de Dios no es un pueblo estático, es un pueblo que camina. Y estamos caminando. Hay un llamado a subir también. Encontramos que hay un llamado siempre a subir. Y no es precisamente en lo natural, aunque Jesús lo hizo en lo natural, porque Él estaba mostrando todas las cosas en lo natural, pero con un reflejo a lo espiritual. Por eso siempre Él subía al monte de los Olivos. Allá en Galilea Él subía también al monte, allá al monte de la Bienaventuranza, que está cerca de lo que es el mar de Galilea. Eso está bien al norte de Israel. Él subía al monte cuando dio la enseñanza de las bienaventuranzas. Y muchas cosas que fueron culminando en el monte donde Él fue transfigurado, que subió a un monte alto y ahí se transfiguró. Y todo esto no es casualidad, ni es algo que se le ocurrió, sino que el Señor todo está muy bien planeado. Y Él siempre está mostrando una enseñanza espiritual detrás de una natural. Lo que pasa es que en el sistema religioso, pues, es más fácil quedarse en lo natural. Es más fácil porque así no hay un desarrollo. Pero el Señor quiere desarrollar, porque por esa razón los discípulos a veces no entendían y el Señor tuvo que empezar a ampliar el entendimiento, porque nosotros somos seres espirituales. Somos espíritu, alma, somos dos espirituales con uno natural que es nuestro cuerpo, que es nuestra corteza, o sea, nuestra vestidura. Más sin embargo, pues estamos muy acostumbrados aquí a la tierra, a lo que es lo natural, porque hemos sido tomados de la tierra. Pero el Señor, sabiendo que nos ha tomado del polvo, pero está transformando completamente esa naturaleza, porque Él tiene acceso a eso, Él tiene permiso, y tenemos nosotros la bendición del Espíritu Santo que nos está ayudando en este tiempo. Bueno, hemos hablado nosotros de estos montes de experiencia, y ya creo que todos los que están aquí han estado participando del monte de salvación, donde cada uno, pues ahí nos encontramos con el Señor. Él nos sube al monte, no tenemos que subir, Él nos lleva, ¿ok? Y lo sabemos por la historia de Noé. Solamente es un repasadito así, ¿eh? En la historia de Noé, el arca reposó sobre el monte Ararat, que era el monte más alto que había, era el más alto de todos los montes, y ahí reposó el arca. Y ellos comenzaron una nueva vida. Cuando bajaron de ahí, comenzaron una nueva vida, un nuevo lugar, todo era nuevo, una nueva vida. Lo que hace el Señor cuando nosotros lo recibimos, o sea, nace en nuestro corazón, comienza una nueva vida. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aunque tengas 80 años, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, estamos teniendo experiencias nuevas que posiblemente no sabíamos. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, empezamos a muchas cosas a despojarse de nosotros. Pero ese es el primer paso. Ahora bien, muchos sistemas religiosos se han quedado en el primer monte. Por eso hay un impulso del Espíritu de que sigan, continúan. Muchos ni siquiera ni abren las Escrituras. Y la Escritura el Señor la puso como un testamento para nosotros, en lo cual nosotros estamos conociendo hasta con la asistencia del Espíritu Santo que el Señor nos los ha dado. Y eso lo vemos en el otro monte, en el monte de relación, donde comenzamos a conocer los principios de Dios, cómo Dios quiere que tú camines, cómo el Señor quiere que tú andes, cómo debes de hacer, qué debes de tratar con los demás, cómo debe ser, cuál debe ser tu visión, aunque no era una visión así muy amplia, pero era una visión muy tremenda que dio el Señor en el monte Sinaí, porque se presentó con relámpagos, rayos y todo, hasta se estremeció el monte Sinaí, para que ellos vieran el poder de Dios. Siempre vamos a descubrir el poder de Dios desde que nosotros comenzamos a conocer al Señor. Después ya hablamos del monte de la participación, que es el monte de Sión, donde el Señor da énfasis, porque es el monte de la alabanza, es el monte en el cual nosotros participamos. Ya no solamente somos los que estamos mirando, estamos viendo y diciendo: ah, qué bueno, mira, gloria a Dios. No, participamos y empezamos nosotros a darnos cuenta que el Señor ama y le gusta y quiere y vive en medio de la alabanza de su pueblo.
y comenzamos a ser alabadores, a gustarnos la alabanza, a buscarla. Es algo que nos atrae y es una atracción que antes el mundo lo tenía con nosotros y nos sentíamos atraídos hasta con música del mundo y cuánta cosa, ¿verdad? No quiere decir que hay mucha de esa música es mala, no estoy hablando en ese sentido, sino que viene un cambio en nuestro corazón. Y entonces lo que queremos es alimentarnos de esa alabanza y nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, nos sentimos contentos. Y eso es el monte de Sión, en el monte donde nosotros estamos participando de su gloria y ya el Señor no se oculta tanto como se ocultaba en el monte Sinaí, que es el monte de la relación, donde Él se da a conocer, pero fíjense que el Señor no se da a conocer así, ¡prá!, sino poquito, 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 porque si no, nos reventamos de veras cuando vemos su gloria, si solamente porque fue de poquito, el pueblo salió corriendo en el segundo monte, porque se asustaron, tenían un concepto de Dios erróneo, y cuando vieron que Dios no era como ellos se lo imaginaban, ellos dijeron, esto está terrible. Mejor Moisés, tú habla con Dios y tú dime lo que Dios quiere decirnos a nosotros, tú nos lo pasas a nosotros. Y eso es lo que ha pasado a través de tanto tiempo y siglos enteros. Háblame de Dios, pero no quiero conocer a Dios. ¿Ves? Pero entonces ahora en el monte de la participación sí quiero conocerlo, quiero saber que ahí en ese monte, que es una relación, yo digo hacia arriba porque estoy hablando del monte, pero es una relación. Yo puedo participar así, de poder hablar con el Señor, de cantarle y saber que está escuchando mi canto. Saber que mi canto, entre tantas miles y millones y trillones de voces, Él escucha la mía. Fíjese, no importa cómo sea tu voz, pero Él escucha. ¿Por qué Él escucha? Porque escucha por tu corazón. Cuando tú le cantas, no sé si han oído alguna vez cantar a una persona muda. Yo sí, no puede hablar, pero hace... y ese canto el Señor lo oye, porque lo canta con el corazón. Pues así es, eso lo tenemos, esa experiencia en ese monte de la participación. Y ya entonces el domingo pasado hablamos lo que es el monte de la manifestación, donde cuando nosotros ya empezamos a entrar en ese tercer monte, que es el monte de Sión, donde el Señor da mucho énfasis, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos y nos enseñará sus veredas. No quiere decir que me voy a subir al monte porque no cabemos todos allí, sino que ve y sube a las alturas de Él. ¿Ve? Y entonces ahí lo vemos, anunciadoras de Sión, da voces y dile que el Señor está hablando de esa actitud en el cual nosotros sabemos que el Señor nos está escuchando. Y también desde el monte de Sión fue donde David sintió en su corazón hacerle caso a Dios. Si tú no subes a las alturas del monte de Sión, tú nunca vas a saber, ni vas a entender, ni vas a recibir en tu corazón que tú eres casa de Dios, que tú eres templo, aunque lo hayas leído 4000 veces. Yo he leído eso, pero no lo digería, no sabía cómo eso, manejar eso. David, cuando bajó de lo que es la tremenda bendición que hizo llevando aquel arca del pacto sobre el monte de Sión, es donde dijo, y yo estoy en una casa de cedro, y Dios está en una casa, una tienda, y yo en una casa de cedro. No puede ser. Fue donde Dios le dio la visión de que Él quiere un lugar estable. Porque Dios fue de tienda en tienda, de tienda en tienda, desde la antigüedad, desde que el pueblo de Israel comenzó a surgir, a través de todo lo que vemos desde Abraham, siempre estuvo en tienda. Altar aquí se le presentaba un sacrificio, cuando iba a otro lugar otro sacrificio, pero no había un lugar donde decir, aquí está Dios. Porque Él quería realmente que todos entendiéramos que el lugar favorito de Él es acá, es en nuestro corazón. Entonces le dijo, tú sabes, David, que yo he estado de tienda en tienda y nunca me he quejado, ni nunca te he dicho que me hagas casa, pero ¿sabes qué? Yo te voy a hacer casa a ti. Pero eso lo vio desde el monte de Sión. Yo digo, cuando comenzamos nosotros a tener una actitud de alabanza, de darle al Señor la honra en esa alabanza, de poner la alabanza al Señor y esa adoración como en lo más importante, entonces comienza a abrirse en nosotros una dimensión, que es la dimensión en la cual el Señor dice, quiero que seas tú, casa mía.
Entonces ahí es donde empiezas tú a entender eso, hermano. De otra forma es muy difícil. Y por esa razón tenemos que pasar por varios montes de experiencia. Y esos montes de experiencia nos lleva a Moriah, que fue cuando ya Dios pues tuvo un templo, pero provisional, porque ese templo fue destruido también. Esperando el Señor, que realmente el deseo de Él era que habitara en medio de nosotros. Pero bueno, el plan de Dios de hacer ese templo lo hizo Salomón y muchos quedaron maravillados. Y cuando la gloria de Dios, que cosa no había pasado en ningún templo de ningún Dios de la tierra, que cuando se terminó todo se terminó, porque siempre que el Señor termina todo, donde la gloria de Él sale. Pasó así con el tabernáculo. La gloria de Dios fue tan grande que los sacerdotes ya no podían estar ahí adentro. Tuvieron que salir todos y dejar al Señor como el ministro del santuario, haciendo allí y manifestando su gloria dentro del templo. Dice, la gloria de Dios llenó el templo a tal grado que nadie pudo entrar allí. Todo el mundo tuvo que salir y mirar la maravilla esa. El Señor está llenando estos templos. Entonces, estamos en ese proceso glorioso. ¿Por qué? Porque el llamado es ese monte de Dios, ese es el llamado en el cual nosotros vemos que en ese monte, que es el plan completo de Dios, no es que nos vamos a subir un monte más alto, pero sí está hablando aquí en esas 4 etapas que nosotros estamos pasando, como lo vemos en Ezequiel 47, lo que varias veces hemos compartido sobre Ezequiel 47, de cómo le dice el Señor, ven y pasa por este río. Y él pasó y el agua le daba por los tobillos. Y era muy buena esa gloria. Cuando las aguas te dan por el tobillo, estamos ahí en ese monte Ararat, estamos en el monte de salvación. Pero eso no es suficiente. Después le dice, sigue nadando. Y caminó otros 1000 codos y sigue nadando. Y comenzó, dice aquí, y lo tengo aquí, empezó el agua a darle por las rodillas. Y bueno, podía caminar, podía tener control de él, porque cuando el agua te da por los pies, cuando tú vas a la playa, vas al río, donde sea, tú tienes control. Cuando ya el agua llega a la rodilla, ya bueno, tienes control, pero ya tienes que ir más despacio porque el agua es pesada. No te detengas, sigue. Y entonces dice, y entonces el agua me llegó a los lomos. Caminar en el agua, con el agua a los lomos, es más lento todavía, ¿sí? O sea, tú tienes control, pero ya no tanto. Pero el Señor le dijo, no, espérate, falta otro. Ahora vas a nadar. Te falta nadar. Introdúcete en este río, porque era un río. Yo quiero leerlo porque está en Ezequiel 47, para poder nosotros conectarnos con esta realidad, porque todas estas cosas, hermanos, lo vamos a encontrar siempre aquí en las Escrituras, que esto ocurre en todas las cosas del Señor. Y salió el varón, está en el 47, verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar. Ya no tenía control de sus pies, ya no podía caminar, tenía que nadar. Eso ya entrar en el río de Dios, ¿verdad? Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Ahí es donde el Señor, ya tú no tienes control, no eres tú caminando, es el Señor llevándote. Por eso es el río de Dios, ¿verdad? Y me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? Es lo que quería enseñarle al profeta. ¿Has visto? ¿Qué cosa? Después me llevó y comenzó a ver qué cosa es lo que tenía que ver. Me hizo volver por la ribera del río para ver lo que el ángel le estaba diciendo. Mira, esto es lo que quiero que tú veas cuando tú nades dentro de este río. Y volviendo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado del río. Eso no lo vio cuando le dio ni por los pies, ni siquiera por la rodilla, ni siquiera por los lomos, sino cuando se introdujo en el río. Y me dijo, esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, entrará en el mar y entradas en el mar, dice, recibirán sanidad las aguas. En la otra versión que tengo dice, recibirán sanidad las aguas contaminadas.
la palabra. Agua siempre es sinónimo de palabra, el agua. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirán, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas. Recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y sigue diciendo todas las cosas en el 12. Dice, y junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Todo esto está escrito espiritualmente, está mostrando una verdad que la estamos ahora entendiendo, porque antes no entendíamos eso, leíamos eso, decíamos, bueno, ¿qué serán esos ríos? ¿Qué serán esas aguas? ¿Qué serán para la rodilla? ¿Por qué le dijo Dios eso a Ezequiel? Para nosotros en este tiempo, muchas cosas, las escrituras que escribieron los profetas, ni ellos sabían para cuándo iba a ser. Pero ahora nosotros estamos dándonos cuenta que es para este tiempo. Y por eso estamos tan emocionados, porque es para este tiempo. Estamos viviendo este tiempo. Y dice, nuestra vida en Cristo, por esto voy a apagarlo un poquito. Ok, ya sabemos que ese monte alto es el que estamos ahora nosotros a hablarle. Bien, dice que cuando comenzamos a darnos cuenta de esto y vamos aquí a las escrituras, por ejemplo, encontramos en el Salmo 24, que ya lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Donde dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Verdad? Creo que ese es el que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Muchos dirían, en el verso 3 en adelante, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Al monte de Jehová. Esto lo estaba diciendo realmente David. David tuvo muchas experiencias con el Señor y experiencias espirituales tremendas. Y él descubrió las alturas de Dios. Siempre encontraba cosas que le iban haciendo crecer cada vez más. Y puso, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como lo hizo Jacob. Así lo dice en la versión esta. Como lo hizo Jacob. Los que buscan su rostro continuamente. Eso fue lo que hizo Jacob, buscando el rostro de Dios para que el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. No es buscar ver sino la presencia de Dios. Dice, como lo hizo Jacob, de la misma forma. De ese deseo de una vida engañosa, ser transformado en una vida fructífera, una vida que realmente que tiene valor, ¿verdad? Bien, quiero también aquí mostrarles que cuando hablamos de todas estas cosas de Monte Alto, el pueblo de Dios estando en el primer monte, y voy a añadir esto porque es muy importante, el Señor quiere que nosotros seamos morada de Él en el Espíritu. Mas mucho pueblo de Dios está esperando a ver dónde va a tener su morada celestial. Y muchos están esperando una casita, otro una chocita, otro un jacalito, los que se portan mal un jacalito. Así nos enseñaban. Déjenme decirle, y nosotros, ay, sí, verdad, yo quiero una mansión. Tú sabes, eso es una forma muy infantil de enseñar, pero el Señor no está hablando así, de esa forma. Yo quiero que añadir esto porque todo esto nos está llevando a nosotros a lo que es la ciudad celestial. La Nueva Jerusalén, que es la que vimos de ese monte alto, el plan de Dios completo. Yo quiero que leamos ahí en Juan 14, versos 22 y 23 lo que dice. Quiero que vean esto, hermano, importante. Esto sentí que fue importante. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque él le decía, el mundo no me conoce, yo me voy a manifestar a ustedes, pero el mundo no me conoce. Y Judas, que era uno de los discípulos, pero no el Iscariote, era otro, él le dijo, ¿cómo va a ser esto? Que es imposible, estamos en el mundo. Juan 14. ¿Lo encontraron? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Él va a hacer morada con nosotros. Somos la morada de Dios en el Espíritu.
Lo que pasa es que tenemos un concepto de que la casa, yo tengo que tener una casita con la llave y todo ahí en el cielo, para que, tú sabes, una moradita por allá. Porque es la forma en que por no tener un entendimiento espiritual, pues había que enseñar de alguna forma qué cosa es la morada del Señor. Pero somos morada de Dios en el Espíritu. Así decía el apóstol Pablo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Viene a morar en nosotros. Y ese monte alto nos va a llevar a poder entender todo esto. Conocer todas estas profundidades en Dios. Que nos ayuda a caminar más efectivamente, más seguro. Y poder dar una palabra con más sabiduría. O poder razonar con otros y decir, óyeme, así no es. Por esta razón, vamos a ver nosotros aquí. Podemos visualizar desde ese monte alto donde Juan, el apóstol, subió a ese monte alto. No fue que subió, sino que en el Espíritu. Vamos a leerlo en Apocalipsis ahora. Vamos a ir ahora hasta Apocalipsis, que está muy interesante, capítulo 21. ¿Cuántos hemos oído hablar de la Nueva Jerusalén, verdad? Y de las bodas del Cordero. Uno se hace una idea muy natural de aquí como lo que conocemos de aquí. Lo que conocemos de aquí de la tierra lo aplicamos a lo espiritual porque es lo que conocemos. No tenemos un concepto, no hemos sido extraterrestres ni nada de eso, ¿verdad? Por allá para decir, bueno, así es. No tenemos ese conocimiento. Solamente el Espíritu Santo nos está llevando a un entendimiento pleno de todos estos misterios que han sido guardados por Dios celosamente. Dios es un guardador de misterios. Y Él ha guardado sus misterios muy celosamente para revelarlo a los hijos. Entonces, si hoy nos consideramos hijos, y somos hijos, porque somos hijos, tenemos el derecho de conocer todos los misterios de Dios. O sea, Señor, aquí estoy porque quiero conocer todos estos misterios, no por curiosidad, sino porque lo necesito para esta vida, para esta siendo morada tuya. Yo necesito conocer tus misterios, necesito conocer todas las profundidades tuyas. Y esto le pasó a Juan. Juan había pasado por muchas etapas en su vida. Fue el apóstol que más etapas pasó, porque él pasó de la etapa de conocer a Jesús en sus principios, porque Juan el apóstol y su hermano Jacobo, pues ellos eran, como el Señor les puso un apellido, les puso hijos del trueno, así que eran de Anjá, hijos del trueno. Porque al principio fue cuando él le dijo, fueron a entrar a una ciudad, Jesús se iba a entrar con los discípulos y en la ciudad esa no dejaron entrar a Jesús porque lo consideraban un impostor, un falso mesías, no sé. Y entonces Juan y Jacobo, bueno, pues les dijo, mandamos fuego del cielo para que consuman la ciudad. Y Jesús le dijo, no, yo no sé de qué espíritu sois. Jesús le tuvo que dar una tremenda regaño. No es así, así no es ahora. Sí, en la antigüedad fue así, porque el profeta, cuando vinieron a llevárselo preso, y él les habló y les dijo que venga fuego del cielo, y es importante, y los quemó a todos, varias veces, entró otro grupo y los quemó a todos, pero eso fue otro tiempo. Ahora viene la ley del Espíritu de vida, una ley de misericordia, de gracia, de amor, y Jesús le dijo, no es así. Y esa es la etapa que vio Juan, empezó Juan. Juan no era así tan noble desde el principio como nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor no éramos 1% solamente, el agua por la rodilla, que diga por los tobillos. Caminábamos a nuestro propio deseo con poquito mojados, los pies, nada más. Así le pasó a Juan. Él pasó por varias etapas, después pasó a la etapa de que se sentaba cerca de Jesús y quería escuchar de Jesús. Después pasó a la etapa que estuvo al pie de la cruz. Venció el miedo, venció el temor, pudo verlo en ese sufrimiento 6 horas al pie de la cruz. Pasó esa etapa también, perdió el miedo, perdió el temor ese que tenían todos, él lo perdió. Y después, ¿qué pasó? Pasó a la etapa de verlo resucitar. O sea que él vio todas las etapas esas de Jesús. Y finalmente, pues el Señor lo reservó para enseñarle todo lo que iba a enseñarle en Apocalipsis, que le iba a enseñar pues todo lo que era el plan de él, que estaba escondido, que no está escrito en ningún lado, solamente está escrito en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones.
Encontramos muchas cosas aquí que nos van a confirmar que todo esto es verdad, por supuesto, porque toda la Escritura es una armonía. Todo lo que está, como dice, todo el Antiguo Testamento está contenido aquí en el Nuevo. Es toda una armonía, es el mismo autor el que escribió el libro, es el mismo autor. Entonces, Juan fue reservado para esto, pasó por las etapas de crecimiento. Los demás también, yo no digo que no, pasaron por etapas porque ellos quedaron, esos 12 apóstoles fueron los precursores, o sea, los que llegaron primeramente a lo que es establecer el reino espiritual. Y los 12 patriarcas, que los hijos de Jacob, establecieron el reino en lo natural. Primero lo natural y después lo espiritual, lo encontramos un principio en Dios. Primero el natural, primero el Adán natural y después el Adán espiritual, que es Cristo, el último Adán. Lo vamos a ver en todas las escrituras así. Y entonces, él, pues, fue llevado donde dice el capítulo 21, vamos a ver, verso 9. Ya él había visto aquí todo, había pasado mucho, tantas cosas que había visto la situación de las iglesias, las 7 iglesias, había visto muchas cosas. Él estaba capacitado, porque no todo el pueblo de Dios está capacitado para recibir toda la verdad. Vuelvo y repito, un pueblo que esté solamente en el primer monte de salvación no puede entender muchas de estas cosas. Uno mismo, hermano, yo no abría el libro de Apocalipsis para nada. Yo cuando me encontré con la primera bestia, yo dije, esto no es para mí. Aquí yo no, esto no es para mí, yo no entiendo esto. Y no quería leer ningún libro que me explicara algo de eso que quizás no estaba diciendo la verdad. Yo dije, no, ese es un libro extraño, es un libro de cosas simbólicas, así, pero yo no entiendo. En una capacidad de tan niñez y de tan infantil no podía entender eso. Pero ya Juan estaba capacitado para entenderlo todo. Tanto fue así que él nada más que lo que hacía era escribir y escribir. Y cuando oyó los 7 truenos, iba a escribir y él le dijo, no, eso no lo escriba, eso no lo escriba. Pero lo iba a escribir, pero eso no se escribió. Eso lo tiene que revelar el Espíritu de Dios a nosotros. Eso no está escrito en ningún lado, el misterio de esos 7 truenos, que no se escribió. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú te animes, te va a revelar, Él nos va a revelar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer aquí como dice en Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué tú te imaginas? Bueno, me voy a encontrar una novia, ¿verdad? Una vez fue una iglesia que me invitaron, que había una reunión de mujeres y tenían un maniquí vestido de novia. ¿Y esto qué cosa es? Dice, la esposa del Cordero. Oye, si eso es la esposa del Cordero, de veras, a mí habían hecho una cosa muy bonita ahí así y el velo salía por aquí. Y a mí me chocó, porque yo tenía un concepto más grande de lo que era la esposa del Cordero, no eso, ¿no? Bueno, me llevó en el espíritu entonces, el primero le dijo, vengan acá, Dios nunca usurpa tu voluntad. Dios no te lleva nunca a la fuerza a nada así. Al único que lo llevó a la fuerza, eso fue una excepción, y entendido, fue a Jonás. Porque Jonás lo habían mandado a predicar, imagínate, la capital de Asiria, un pueblo que no conocía a Dios, ir a decirle que se arrepintiera porque Dios los iba a castigar. Era muy difícil ese llamado, ni yo que hubiera querido haber ido allí, a Nínive. No, y era una ciudad horrible, gente mala, malísima, no, los Isis esos son chiquitos. Entonces dijo, no, yo que voy para allá, y se fue al otro extremo, y el Señor dijo, ¿es necesario que vayas? Es importante que vayas. Y se escondió hasta que trajo una tormenta y pues él mismo dijo, pues voy, pues voy, yo soy. El Señor le fue orillando para que fuera, pero él tuvo que decidir y decirle, tírenme al mar porque yo soy el causante de esta tormenta. Lo tiraron al mar y la tormenta paró. Ese es el único caso así que yo conozco así. Pero el Señor nunca te obliga a algo que tú no quieres. Él te anima, te motiva, te habla, no lo oye, te motiva. De muchas formas el Señor habla. Por sueños, por visiones, por revelaciones, por lo que alguien te dice, porque la Escritura te lo dice.
Y entonces ya no te queda más remedio que decir, sí, Señor, yo voy. Le dice, y dice, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó, porque él quiso. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Dice, pero de Dios, no descendía de Saturno, ni de Urano, ni de Neptuno. No, descendía del cielo, pero descendía de Dios. O sea, venía cambiada y transformada. Un pueblo nunca muestra a una persona. Dios no habla en esos términos, pero es la esposa la que ha tenido intimidad, la que ha decidido ser parte integral de la vida de él. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe. La piedra de jaspe tiene 3 colores. Es una piedra como clara, como cristalina, como de cristal, pero tiene 3 tonalidades. Una que es roja, que habla de lo que es el pacto, que habla de la sangre. Tiene tonalidades en amarillo, que habla lo que es la naturaleza de Dios, que es el oro, ¿verdad? Y tiene también una tonalidad verde, que habla de la vida. Siempre el color verde representa la vida, ¿ves? Y tienes eso, dice, pero era diáfana como el cristal. ¿Por qué diáfana como el cristal? Los que saben de cómo hacer los cristales, el cristal para poder hacerlo necesita mucho fuego. Se trabaja con fuego para poder producir algo de cristal. O sea, que ha pasado por fuego. Está hablando de un pueblo que ha pasado por fuego. Pero trae las señales del pacto. La sangre, la vida y la naturaleza de Dios, que es oro. Por esa razón es una piedra de jaspe. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante aquí, porque si sacamos cuenta, vamos a darnos cuenta que aquí hay algo que en las dimensiones no está tan claro. Pero a Dios no se le falta nada, o sea que el Señor sabe lo que está haciendo. Dice, y en las puertas habían 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sabemos que 12 patriarcas, que fueron los hijos de Jacob, fueron los que comenzaron lo que es el reino aquí en la tierra, el reino de Dios. Ellos fueron llamados para comenzar lo que es el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y tiene esos nombres. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Está hablando de una armonía perfecta, porque los muros no eran así. No tenían así los muros en el tiempo de los patriarcas, o sea, el tiempo cuando ya David hizo todo lo que había que hacer ahí, todo, no estaba hecho de esa forma. Tenía solamente una puerta por este lado aquí tenía creo que 2 puertas, aquí tenía como 7, aquí en total, no era exacto, eran como 3 acá. Pero aquí habla de una armonía perfecta y le da todo el énfasis al muro. Fíjense, ¿por qué? Porque el muro representa el sistema, lo que es el sistema sacerdotal, el pueblo de Dios que está tratando de que el resto entre. El hijo varón representa al hijo varón. Los sacerdotes fueron los que llevaron el arca del pacto, que cruzaron el Jordán, fueron los sacerdotes primero que llevaron el arca para entrar y pasaron por el Jordán para que el pueblo pasara. Siempre está hablando de la minoría bendiciendo a la mayoría. El menor bendecirá al mayor. Es un tipo que encontramos en las Escrituras. Siempre el menor bendice al mayor. Y está hablando realmente de un pueblo que está representando esos muros. Los muros de la ciudad era el lugar, los que guardaban la ciudad para que el enemigo no entrara. Los muros eran muy importantes en la ciudad. Ellos hacían primero el muro y empezaban a construir la ciudad. ¿Recuerdan cuando vimos el estudio de Nehemías? Que estaba todo destrozado, pero lo que era lo más importante para ellos era levantar el muro que fue levantado, ¿verdad?, en 52 días. Era muy importante, porque había muchos enemigos alrededor, y si no tenía muros, los enemigos entraban y acababan. Y entonces era importante terminar para poder terminar adentro de hacer todas las cosas. El muro está hablando, aunque lo habla aquí en las Escrituras, en Isaías habla que serán sus muros salvación.
Era la salvación del pueblo, eran los muros. Pero estos muros están construidos de una forma, y el detalle que da es tan tremendo, porque ahí está incluido, hermano, la historia de Israel, la historia nuestra, porque esta es nuestra historia. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Ustedes se imaginan un muro con 12 cimientos? Cuando en una casa se le pone un solo cimiento. Ahora imagínate 12. Qué estabilidad la de un muro, ¿verdad? Qué fortaleza. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque son los que fueron usados para establecer el reino en lo espiritual. 12 y 12. Ahí vamos a ver, el número 12 habla de gobierno. Y por eso Jesús llamó a 12. Y por eso cuando Judas peca y Judas pues se ahorca, ellos dijeron, otro tome su oficio, rápido. No se puede perder la numerología del 12. Porque 11 quiere decir rebelión. Y enseguida tiraron suerte y salió Matías. Y entonces ahí tuvieron otro más. O sea, el apóstol que pusieron en lugar de Judas. Enseguida pusieron uno. Porque lo establecido eran 12. 12 el número de gobierno. Tenía que ser 12 apóstoles y 12 patriarcas, que fueron los hijos de Jacob. ¿Entendemos eso hasta ahí? 12 representa el reino que se estableció en la tierra, porque es lo natural primero, y 12 apóstoles, el reino espiritual, que Jesús vino a establecer con el Mesías. O sea, el Mesías aquí estableció el reino espiritual. Por eso le dijo uno, Señor, ¿y cuándo vendrá ese reino? Y él le dijo, está entre vosotros. ¿Dónde está ese reino y cómo va a ser? Es que a ellos les costaba trabajo razonar espiritualmente porque no conocían. Y él les dijo, está en medio de vosotros. Ese reino está en medio de vosotros, está en nosotros, pero se tiene que manifestar. Por eso, cuando hablamos de la venida de Cristo, estamos hablando de la manifestación de ese reino. Allá los judíos están diciendo que ya viene el Mesías, porque ellos en lo natural, ellos ven que las señales se están cumpliendo. Ya está, Israel está rodeada de enemigos, completamente. Hasta cosas horribles están pasando que ni quieran saberlo, pero cosas horribles. Y ellos dicen, no, ya está cerca el Mesías. Y nosotros sabemos, ya está cerca la manifestación, porque lo estamos viendo en lo espiritual. El Mesías está en nosotros, ya vino, ya está aquí. Pero ellos están mirando desde ese aspecto. Bien, dice, ahora vamos a ver esto aquí. El que hablaba conmigo, todo eso lo está viendo desde el monte alto, ese monte que nosotros estamos descubriendo esta maravilla, ¿verdad? Porque somos parte de ese pueblo, ¿verdad? La esposa del Cordero. La esposa quiere intimidad con el esposo. Mientras no quiere intimidad con el esposo, mientras no quiere entrar al lugar santísimo, que ese es el cuarto de intimidad de nuestro Dios, que es el lugar donde nos unimos con Él, y ahí es donde el Señor nos muestra todas las cosas que tiene guardadas de antemano. Si no le interesa eso, como me decía una vez un hermano, hay un hermano allá en Miami que trabaja en una emisora de música cristiana. Está trabajando en otro lugar ahora. Y me dijo, tengo varios discos que te voy a mandar, pero yo le dije, ¿tienes este tal disco? Dice, mira, yo te lo mando, pero con ese disco llegas al lugar santísimo. No, te enredas en la cortina y no puedes entrar, porque no te enseña nada, así me dijo. Nunca se me olvida que me dio tanta risa. Dice, no puedes entrar, eso es, hasta aquí llega. Y ahí para allá, ya no te da ganas de entrar, porque ahí te quedas. Y eso es lo que está pasando. Muchos llegan hasta la orilla de lo que es el velo, aunque está abierto, está rasgado, pero no quieren intimidad con el rey. Y aquí se queda, de este lado de acá. Bueno, pues aquí lo que está diciendo, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Ya no es la caña, ahora es una caña que mide lo que es el nivel espiritual, o sea, lo que es la naturaleza de Dios, porque era una caña de medir, pero de oro. Y entonces empieza a medir. Dice, y la ciudad, dice, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, porque es espiritual. Y ahora observen esto, hermano, qué interesante, porque hay por ahí gente que empieza a decir que no, que va a venir un planeta que viene y esa es la nueva Jerusalén. Hermano, no crean esos paquetes, no se dejen llevar por fábula, porque es muy dado, ¿ve?
Si no conocemos, nos vamos a guiar por fábulas o vemos películas de esas raras, de esas que lo ponen todo muy así, y lo que hace es confundirnos a nosotros. Es importante que nosotros, este libro Apocalipsis se trajo dice, para consuelo del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios fuera consolado, para que el pueblo de Dios fuera entendido. Y por esa razón se escribió 22 capítulos hablando de todas esas profundidades. No para que solamente para 3, para todo el pueblo de Dios, para todos los que quieren. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. La ciudad es un cuadro. Pero vamos a ver aquí. Su longitud es igual a su anchura, y él midió a la ciudad con la caña, que eran, dice, espérate un momentito, eran 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales, pero no habla de la profundidad. ¿Recuerdan que son 4 medidas? La altura, la anchura, la largura y la profundidad. La profundidad no la mide, porque en Dios nunca vamos a terminar en la profundidad, porque habla de la profundidad del espíritu. Y nada más que él muestra 3 medidas. Pero le dice, son 12,000 estadios. ¿Tú sabes lo que son 12,000 estadios? Yo saqué la cuenta. Les voy a decir. 1,459.45 millas. De aquí a Miami. De aquí a Miami. Los que han ido a Miami en carro, son 30 horas casi de viaje. Eso es lo que mide 12,000 estadios. Ahora, de largo, de ancho, o sea que es cuadrado. No cabe en la mente. O sea que no cabe en la mente. Es una medida increíblemente grande. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es un pueblo grande. Son millones de millones, que fue lo que vio Juan. Vio millones de millones que alababan y adoraban al Señor y estaban allí y vieron aquella gloria tan tremenda. Él vio cosas tremendas. Pero aquí la medida que da de 12,000 estadios no cabe en la cabeza de uno. Si alguna vez has ido a Miami en carro, tú te das cuenta que es grande, bien grande el tamaño. Ahora, imagínate también el ancho, el largo, pero la profundidad no hay medida. En el Señor no hay medida. Dice que podemos estar siglos y milenios conociendo de las profundidades. Mira, solamente que el Señor te diga, te voy a hacer un tour por todo el universo, ahí se te vas a meter varios años. Este es Neptuno. Esto aquí, y no, que a otra galaxia. Es que, hermano, no cabe. En esta cabecita no me cabe, ¿verdad? Pero en el espíritu sí hay capacidad. El espíritu tiene toda la capacidad para poder conocer. Por eso cuando habla del monte de Sión, cuando dice, te has unido al monte de Sión, donde está el espíritu de los justos hecho perfecto, ¿ustedes creen que ahí nosotros nos vamos a quedar pensando, ay, dejé mi perrito allá en la tierra, y dejé mi gatito aleta, ¿no? Ay, que dejé mi gatito. No, hermano, es algo más amplio, más grande. Porque mucha gente cree que está, ay, no, y de allá, mi mamá está allá y me cuida. Olvídate, hermano, no te tiene que cuidar, está el Señor para cuidarte. Eso es un concepto erróneo por completo, por favor. Y eso a veces lo veo por Facebook. Qué bueno que mi mamá me cuida del cielo. Ay, bueno, esas son las ignorancias tan grandes que el pueblo de Dios, ¿verdad? Que muchos pueblos de Dios han estado en una ignorancia tan grande. Por no conocer, han caído en unos errores horribles. Cuando el Señor tiene más que soberano, y los ángeles, ¿ustedes creen que el Señor no le va a dar su, como dicen aquí, su trabajo a los ángeles? Dice que guardarán tu pie, que no tropiece en piedra. ¿Y cuántas cosas? Ministros, dicen, son ministros que trabajan a favor del pueblo de Dios. Y cuántas cosas que hemos pasado por alto por el conocimiento que hemos traído de los abuelos y de los tatarabuelos, sin conocimiento. Es bueno un pueblo, dice, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, es verdad. Perece por falta de conocimiento. Pero bueno, ya vemos que la ciudad es enorme, ¿no? Ahora, ¿saben qué? El muro es chiquitiquitico. El muro es bien chiquito. Porque está hablando de un remanente, de un poquito. Y es un poquito que está ayudando a entrar al resto.
Ese es lo que se llama el hijo varón, ese es el ministerio sacerdotal, porque los hice reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para qué? Para que ayude. ¿Para qué estaban los sacerdotes? Para ayudar al pueblo, para que el pueblo se mantuviera en comunión, ¿no? Se mantuviera con temor a Dios, para que el pueblo pudiera traer sus ofrendas de pecado o de lo que hubieran hecho, ¿no? O querían presentar alguna ofrenda de gratitud o algo. Entonces el sacerdote estaba a favor de ellos, ayudándoles, animándoles, enseñándoles. Es el ministerio sacerdotal. Y eso es un remanente. No son muchos, pero son millones. Pero en total, ¿ve? Pero bueno, vamos a seguir. Dice aquí. Y midió su muro. 144 codos. Nada, 144 codos. Es un murito chiquito comparado con los 12.000 estadios. Tú dices, ¿cómo va a ser el muro más chiquito que la ciudad? ¿Cómo es esto? Señor, te equivocaste. Yo lo busqué en varias, yo dije, no, aquí vamos a estar bien seguros, aquí a lo mejor se le fue la mano en el número, en una cosa, en la otra no, pero en todas las versiones dice lo mismo. O sea que no, vamos a estar claros, el muro está representado en el pueblo sacerdotal, el pueblo que está animando a otro para que entre. Por eso es importante, hermano, que es un ministerio muy perseguido, es un ministerio muy burlado. El ministerio sacerdotal, el ministerio del hijo varón es muy burlado porque todos dicen, tú te crees muy súper espiritual o tú te crees esto. Hermano, pasa por la burla y pasa por lo que sea, pero no pierdas la visión, ¿ok? Porque el Señor está trayendo un pueblo que está empujando al resto, ¿ve? Para que ese pueblo pase por todo este proceso. Bien, sí, se salvan las almas, pero las almas tienen que crecer. No va a estar toda la vida ahí con un chupón aquí, ¿cómo saben? Ustedes le dicen un teto, yo no sé cómo le dicen aquí, una mamila, ¿no? ¿Cómo le dicen? Un chupón. Toda la vida no. Llega un momento que espérate, no. Tú tienes que comer, ya viandas, no leche solamente. Como le decía el apóstol Pablo, ya es hora que coman vianda y ustedes todavía están tomando leche. Empezaron por el espíritu y terminaron con la carne. ¿Cómo es eso? Entonces el apóstol Pablo era un tipo de lo que es un hijo varón, uno que está, oye, levántate, no, así no es, vamos, ándale, no, así no te conformes a este siglo, decía él, no os conforméis a este siglo, sino perseguid el llamado, porque yo lo estoy persiguiendo, aunque no lo he alcanzado en su totalidad, pero prosigo al blanco. Ve, el carácter del apóstol Pablo es un tipo de hijo varón. Esteban, un tipo de hijo varón. No fueron apóstoles del grupo de los 12, pero representa un tipo de ese carácter que Dios está labrando de un pueblo que realmente no quiere solamente entrar él. Yo quiero que entren todos. Por eso ahí vemos, Pablo se mete ahí en la computadora y tú dices, Pablo, pero está pasando todos los mensajes, lo tiene que pasar allí para que lo oigan allá en Venezuela, lo oigan allá en Colombia, lo oigan allá hasta en ¿cómo se llama? Inglaterra, lo están oyendo, en España, en Girona. Pero es que queremos que entren, porque si Dios te llama a algo, contéstale, o sea, funciona en ese algo, porque ese es el llamado. Y ya los años están pasando. Hay que correr, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Ahí está hablando en otra profundidad. Es espiritual la medida. Es una medida de hombre, pero es una medida espiritual. El material de su muro también era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El vidrio tiene que pasar por un proceso de fuego tremendo para producir ese vidrio. Pero está hablando de un pueblo diáfano, un pueblo que alcanza las metas de Dios. Dios tiene metas para su pueblo. Pero el pueblo dice, ay, pero yo no puedo, yo no puedo alcanzar eso, porque solamente Dios, yo no puedo. Pero ya cuando yo esté en la presencia de Dios, estás en la presencia de Dios. Señor te está capacitando para que puedas vivir esto, lo que Él nos ha prometido. Y los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. ¿Recuerdan ustedes que los sacerdotes tenían aquí el pectoral de juicio? Tenía 12 piedras preciosas.
aquí en el pectoral, y tenía que entrar a la presencia de Dios con esas 12 piedras. Y aquí traía otra piedra y otra piedra. Tenía que presentarse representando como si entrara él con todo el pueblo de Dios. Las 12 piedras representaban el pueblo de Dios, las 12 tribus. ¿Ve? Y entonces cuando él entraba ahí, el Señor veía a las 12 tribus. Igual nosotros, cuando venimos a la presencia del Señor, Señor, tu pueblo, no estamos aquí, estamos ahí en Nigeria, en Kenia, estamos ahí en el Medio Oriente, orando por todos aquellos. Si vas con esa actitud, eso es lo que el Señor va a ver. Y cómo el Señor va a actuar con todo eso. Y si podemos alcanzar, por eso tenemos que orar. Es tiempo de orar con esa conciencia, con ese entendimiento. Dice aquí, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Bueno, y ahí habla de todas las piedras, no voy a dar en esos detalles porque es mucho. Las 12 puertas del muro eran 12 perlas. O sea que cada puerta del muro, no vamos a entrar tampoco en ese detalle porque cada puerta del muro representa una experiencia, son 12 tipos de experiencia. Recuerda cuando dimos el estudio de Nehemías, cómo hablamos de la puerta de las ovejas, la puerta del muladar, que todavía en Israel está la puerta del muladar. Esa no la han quitado, todavía existe allí. De todas, esa es la que existe, y la del Mesías, o sea que la que está pegado al oriente. Pero cuando estuvimos hablando de todo eso, estuvimos hablando de la puerta del pescado, cuando el Señor nos rescata, y por aquí la puerta vieja, cuando venimos cargando con todas estas cosas antiguas que venimos nosotros, nuestro mundo viejo, nuestra vida vieja, y cómo seguimos nosotros hasta la puerta de la cárcel después, y pasamos por todo ese proceso, pero son perlas. La perla es un grano de arena que cae en una concha, y ahí con una irritación horrible que sufre ese grano de arena, se va convirtiendo en una perla. O sea que se forma algo precioso de algo doloroso. Y es lo que realmente esas puertas representan, porque cada puerta es una experiencia dolorosa para poder llegar a ser perla. Por eso son 12 perlas. Cada puerta representa una perla. Dice aquí. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La calle, hermano, no es las calles. He oído canto que dice, vamos a caminar las calles de oro y vamos a barrer las calles de oro. Ni tienes que barrerlas, están limpias. Yo he oído gente predicando así, hermano, aunque sea yo quiero estar allá en la Nueva Jerusalén barriendo las calles de oro, por favor. Ay, eso no está sucio. ¿Cómo tratan de acomodar lo natural a lo espiritual? Cuando tú tienes que acomodar lo espiritual, lleva lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Y es una calle, porque el sentido de unidad en Dios no se acaba, es una calle, una sola, ¿sí? No son muchas. Eso también vamos a quitarnos el concepto ese que nos han enseñado los antiguos, que son muchas calles, porque una ciudad es como la ciudad de San Antonio, que tiene la calle Bandera, la calle Queen, la calle esta, la calle aquella, la calle la otra, el expressway. Esa es la idea que tenemos nosotros de la ciudad, pero es espiritual, hermano, es espiritual. Entonces es diferente, ¿verdad? Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que vamos a ver nosotros algo muy diferente, pero lo podemos ver desde ese monte alto. Comenzar nosotros, Señor, revélame esto, pero yo quiero ser parte integral de eso. No solamente ser espectadores, porque podemos ser espectadores y verlo, y qué bonito, porque te aseguro que Juan lo vio y Juan dijo, esta cosa me gusta a mí, yo soy parte de esto, yo quiero esto, yo soy parte de esto. Y él estaba ya decidido a ser parte de eso. Y nosotros somos parte de esa ciudad. Somos una ciudad que no necesita ni el sol, porque Él es la lumbrera. Él es la luz. Pero nosotros somos la luz, porque el Señor nos dijo eso. Yo soy la luz del mundo, pero vosotros sois la luz del mundo. Se lo dijo a gente que todavía no resplandecía. Pero Dios es tan bueno que nos ve siempre con una fe tremenda, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, porque decía, una ciudad no se puede esconder si está iluminada.
Y tú no puedes esconder una verdad debajo de la mesa. Como en la otra versión dice, tú no puedes esconder la menora. La menora es el candelero de los 7 brazos debajo de una mesa, sino que tú la pones para que alumbre. La menora está hablando realmente de lo que es lo que alumbraba el lugar santo, que estaba lleno del aceite, era aceite puro para mantener eso en un fuego constante y que se pudiera ver todo en el lugar santo. Dice, tú no vas a esconder la menora debajo de un lugar donde no alumbra, sino que pueda alumbrar a todos. Entonces, a ese es el llamado que el Señor está teniendo. Y lo estamos nosotros visualizando en ese monte alto. Al monte alto, hasta que no subió él a ese monte, Juan, el apóstol, no pudo ver esa maravilla. Había oído. Tenía un concepto porque oía que el Señor decía, vendremos a hacer morada con ustedes. Y hablaban esos conceptos, pero una cosa es eso, otra cosa es verlo. Y cuando él comenzó a mencionar toda esta maravilla, dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No necesita. Y otras cosas, las puertas de la ciudad siempre abiertas, siempre va a haber completamente para que entre. Somos parte de un pueblo. Quizás nos vemos nosotros, no, pero yo soy de allá, de Jatibonico, no, yo soy de allá, de México, no, yo soy de allá. Nos vemos así regionalmente, de veras, sí, porque somos aquí, estamos acá, ¿no? Pero vamos a empezar a ver un poquito más allá y decir, somos parte, somos remanente. Ahora somos un remanente, nos vemos parte nosotros como que estamos a media, conocemos a media, Señor, todavía no conozco como realmente yo tengo que llegar. Pero vamos nosotros a enfocarnos y decir gracias porque estamos en proceso, hay un proceso. Y en ese proceso Juan lo vio ya, o es algo que ya está, hermano. Es algo que ya está. No es algo que yo digo, bueno, se va a formar por allá por el siglo, pues sabe Dios qué siglo, por el milenio, por el 3000, por allá. No, ya está, ya es hora que nosotros lo podamos ver. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, no habrá ignorancia, no habrá oscuridad, no habrá ninguna falta de entendimiento, porque hay entendimiento en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha llegado hoy en día, y te lo digo, hermano, porque estoy mirando, hermanos, que a través de Facebook ellos mandan mensajes y yo me doy cuenta que, wow, el Espíritu de Dios está trabajando yo. Pues yo tengo que como 550 gente en Facebook y casi más de la mayoría son hermanos de diferentes países. Y yo veo que ponen mensajes y yo, oh, wow, esta gente está abriendo los ojos. Otros no, otros a veces todavía están por allá, más allá del sol, pero bueno, están pensando, no, ya cuando vaya más allá del sol, están todavía muy natural, pero bueno, no importa, van a entrar también. Por eso hay que orar, ¿verdad? Pues sí, hay de todo. Pero por eso también hay que orar. ¿Por qué? Porque somos un grupo, realmente un remanente que queremos que todos entren. Y ese es el deseo que estamos teniendo. ¿Queremos que sean salvos? Sí, pero que crezcan también, que no se queden chiquitos. Así como nosotros no queríamos que nuestros hijos se quedaran chiquitos y los llevamos al médico, el médico decía, pues sí, sí, está muy bien su peso, su edad y todo. Ay, qué alivio. Pero cuando te decían, está bajo de peso, no está llegando a su edad, no está... Enseguida empezamos vitamina, lo que sea, para que... ¿Por qué? Porque nos preocupaba. Y no, que tiene que crecer, tiene que ser normal como los demás. Bueno, pues nos estamos nosotros midiendo, pero con Jesucristo. A la medida, dice que lleguemos a la medida de un varón perfecto. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Hasta que todos lleguemos a esa medida. El apóstol Pablo tenía un concepto tan claro de lo que era el llamado de Dios, que cuando escribe ahí, decía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo escribe cosas que muchos tuercen, porque no entienden, entonces lo ponen a su manera. Y el apóstol Pedro lo dice aquí en una de sus epístolas, hablando de todo lo que había recibido el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tenía una visión muy clara, él fue llevado al tercer cielo, vio cosas tremendas, que diga, oyó cosas tremendas y pues el Espíritu empezó a trabajar en su corazón
la palabra que había en él, siendo fariseo y siendo un hombre educadísimo en lo que es los estudios y de la Torá y de las leyes y todo eso se volvió vida. Todo eso se volvió vida. Y entonces empezó a entender todo espiritualmente y trajo un mensaje tan fuerte que tumbaba a la gente porque, espérate, apóstol Pablo, párale, eso está muy duro, esto está muy difícil. Cuando él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas sin embargo, fue apedreado, fue pasado por cuántos latigazos que le dieron. Yo una vez saqué ahí cuenta, 100 y pico latigazos, porque fue varias veces pasado por 39 latigazos, que eran 40 menos 1 por la ley. Naufragio, lapidado, y no se murió. O sea, no se moría, el tipo no se moría. ¿Pero por qué? Por la vida que realmente, y la responsabilidad que él tenía de impulsar al pueblo de Dios en aquel tiempo. Dios le dio fuerza para abrir iglesias y abrir iglesias y abrir iglesias en toda Asia. Toda Asia la abrió de iglesia. Gente contraria y buscaba remanente y pueblo de Dios y comenzó a abrir en toda Asia, hasta España. Hermano, te pones a pensar en eso. ¡Wow! Con un solo hombre, gloria al Señor, porque aquí habemos más de uno. Aquí habemos más de uno. Eso fue un solo hombre, solamente. Bueno, eso es glorioso, ¿verdad? Y vamos a terminar aquí. Dice, pero no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, yo no voy a seguir después a hablar del río limpio y todo, porque ya me pasé la hora, no me di ni cuenta, I'm sorry. No me di ni cuenta. Esto es emocionante, realmente es emocionante lo que... Pero solamente voy a añadir lo que algunos profetas dijeron de esto, que nos ha alcanzado a nosotros, y que ellos no entendieron. Pero lo escribieron, porque Dios le decía, escribe ahí. Bueno, ellos lo escribían. Capítulo 2, verso del 1 al 4, Isaías. Isaías 2, del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Y tú te pones a ver las noticias y todo es guerra. Tú dices, ay, que esta palabra parece que no encaja. Ajá. Vamos a ver la mano, como dice, la mano de Hashem. Abrirse en medio de las naciones como nunca, hermano. Vamos a esperar grandes, grandes milagros, cosas tremendas que el Señor va a hacer en este postrer tiempo. Y muchos, a través de eso, van a abrir sus ojos y decir, Señor, tú eres real. Porque han dudado. El Dios de este mundo los ha enceguecido y les ha embotado los oídos, les ha embotado la mente, y lo que están mirando es lo natural, y de buenas a primeras la mano de Dios se abre. Nosotros vivimos un poquito de eso. Cuando llegó un ciclón muy grande a Cuba, tremendo ciclón que llegó a Cuba, aquellos que estaban diciendo, no, que Dios no existe, no, que fueron los primeros que se arrodillaron, pidieron, ¡ay Dios! De veras, fueron los primeros, los soldados aquellos, clamando a Dios, porque aquel ciclón, aquel huracán entró por un lugar donde nunca había entrado un ciclón, y nadie estaba preparado para un ciclón. No, donde yo vivía, entraban 2 y 3 al año. Ya nosotros ver un ciclón era una fiesta. Pero esa zona que era montañosa, sí, esa gente no sabía lo que era un ciclón. Y las casitas así, aquello fue un desastre horrible, pero horrible, fue horrible. Y esa gente fueron los primeros que se arrodillaron, ¡ay Dios mío, clemencia, clemencia! Y eran los que decían que Dios no existía, que ya eso era, que eso era mentira, que eso era un mito. Fueron los primeros.
Fue aquella vez que entró el ciclón por ahí y cuando empezó a llegar por La Habana, Fidel Castro se paró, y lo digo para que lo oigan todos allá en Venezuela, en todas partes, para que lo oigan. Dijo, nosotros podremos más que la naturaleza, podemos más que Dios. Y todos en la iglesia dijimos, ay, 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 este hombre está retando a Dios, ¿está loco? ¿Y sabe lo que hizo? Eso nunca jamás ha ocurrido más. El ciclón entró por esa zona, por la cabeza del cocodrilo. Ustedes saben que Cuba es como un cocodrilo, ¿no? Tiene esa forma. Entró por la cabeza del cocodrilo y cuando llegó a La Habana, que él dijo aquello, ¿sabe lo que hizo el ciclón? Volteó y volvió a entrar otra vez por el mismo lugar y acabó. Y todo se quedó, pues, el ciclón Flora. Nunca se nos olvida. Retó a Dios, un necio, porque ese hombre era un necio. ¿Cómo tú te pones a retar a Dios, que es más grande que tú, por favor? Pues hubieron muertos, fue un destrozo, no sé cuánto de casas se destrozó, y el río se desbordó y mató gente como loco. A Dios no se le reta, porque a Dios se respeta y se le tiene temor, ¿verdad? Si los profetas le tenían tremendo temor al Señor, nosotros más todavía. Otro versículo sí vamos a terminar. El Isaías 25, 6 y 9. Dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta que están cubriendo todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Se dirá en aquel día. Isaías 25, del 6, lo puedes leer hasta el 12, lo puedes leer muy bien. Abatirá la soberbia, dice, y la destreza de sus manos de todos aquellos que se opongan. Hermano, está hablando, hay muchas profecías, hay más, ahí encontramos también en Miqueas 4, del 1 al 5, no lo voy a leer ya, pero pueden buscar en Isaías 52, del 6 al 7, y también, y hay mucho, los profetas hablaban de este tiempo, porque este es el tiempo de la culminación de todas las cosas. Este es el tiempo en que termina el capítulo final. El libro más importante es cuando tú terminas, donde ya, ay, qué bueno, no se murió el hombre, ay, qué bueno que no la dejó, no la abandonó, ay, qué bueno que todo terminó en paz, ay, cómo me gustó ese libro, ¿eh? Ese es el final del libro. Ese es el final, lo que los profetas hablaban. El final es la culminación, es el monte alto de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y si quieres participar, hermano, no te pierdas este tiempo. No te pierdas este tiempo. Es el tiempo más glorioso de todo el tiempo. Durante todo este tiempo que la nación, pues, de Dios se ha edificado, este es el tiempo más glorioso. No lo digo yo solo, lo dicen los profetas. Y no solamente, hasta el Señor lo dice. El mejor vino lo dejó para el final. Y ese es el que estamos tomando nosotros. Así que te invito a tomar ese buen vino. ¿Sí? 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 Bueno, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias porque cuando vemos todo esto, Señor, en ese monte alto, en ese monte grande, ese monte que Juan vio, Señor, y escribió y se maravilló de ver cómo todo va a culminar, Señor, en una bendición tan grande, de que sí, que va a haber guerra, que va a haber esto, va a haber cuántas cosas, Señor, todas estas cosas, Padre. Pero ahora mismo, Padre, estamos nosotros enfocados en este trabajo que tú tienes con este remanente, Señor. Somos muro de protección para tu pueblo. Somos muro, tenemos responsabilidad con tu pueblo, Señor. Responsabilidad para que sean parte, Señor, parte de esta obra gloriosa, Señor, culminante, Señor, en que tu pueblo va a manifestar la gloria tuya, así como tú lo planeaste
así como tú lo dijiste. He aquí que mi gloria yo les he dado para que sean uno, para que el mundo conozca y el mundo sepa que yo habito en medio de vosotros. Señor, ese Juan 3:17, todo ese capítulo, Señor, esa oración el Padre no la va a dejar sin contestar, sino que la va a contestar, y muy bien contestada, Señor. Queremos ser parte de este pueblo glorioso que le ha tocado vivir la etapa gloriosa, Señor, de tu venida. Que estemos preparados para este tiempo. Que nada, Señor, nos detenga, Padre. Aún con tantas cosas que hay alrededor, Señor, que no nos detenga, Padre. Ni la juventud, Señor, que muchos tienen y que creen que esa juventud es lo máximo que tiene, el tesoro que tiene. Padre, pero eso pasa tan rápido, Señor, y lo sabemos todos nosotros, que eso no es nada, Señor. Lo más glorioso, lo más grande es poder conocerte a ti en todas esas dimensiones hermosas, Señor, que tú nos has dado capacidad para hacer. Te levantamos en esta mañana, en esta tarde, te levantamos, Padre, y te damos gracias de nuevo, Señor, por este amor tan grande que tú has tenido y que tienes para todo tu pueblo. Gracias por aquellos que han tenido que dormir a esperar esta gloria. Aquellos que se han ido contigo, Señor, esperando también que nosotros demos el paso inicial, este paso que tenemos que dar nosotros. Ayúdanos para que nada de esto nos detenga, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.